día quiere ser cómo podemos nosotros descubrir a un Jesús que es un pedagogo, que es un educador que siente y que actúa. En ese sentido es un sentipensante para ciertamente acompañar nuestros procesos de caminar eclesial, de caminar social. Para una mejor comunicación con ustedes, siempre intento utilizar el PowerPoint. Recuerden entonces, estamos en el segundo punto. En el primer punto, bueno, habíamos planteado una pequeña motivación en torno a esa frase de Jesús, que el vino nuevo necesita odres nuevos. Si usted en el fondo tiene un vino nuevo y pone en odres, en recipientes, en barriles viejos, ese vino se va a dañar. Ese es el gran desafío que nos daba Jesús en Marcos 2. Por eso, en el fondo, si nosotros queremos acoger la gran novedad de Jesús, tenemos que tener nuevos barriles, nuevos odres, en el fondo una nueva mentalidad que va más allá de la lógica del autoritarismo, más allá de la lógica de la teología de retribución, etc. Hacer ese giro. Ese era el punto motivacional. Luego el punto 1 eran los componentes o elementos que estructuran un proceso educativo. Sea en la casa, nosotros como padres, madres que estamos acompañando en nuestro proceso educativo a los hijos, sea en el espacio académico, en la escuela, en el colegio, o sin duda en nuestros espacios comunitarios, como pueden ser parroquias, comunidades, iglesias, etc. Y habíamos planteado 11 principios o 11 componentes fundamentales. Ahora estamos en el punto 2, la pedagogía de Jesús para aprender y caminar juntos, para que nadie se nos quede atrás, ¿verdad? Ese es el gran desafío. Habíamos planteado ya que el punto de partida de Jesús como educador era tener chupada su realidad. Nunca hizo ninguna acción que esté al margen de su realidad y de sus desafíos. Ahí habíamos planteado al menos 4 cosas. Jesús era un hombre que recorría esta pequeña geografía. Si se fijan ustedes, el mapa son 25,000 kilómetros cuadrados, un poco más grande quizás que la provincia de Pichincha y Imbabura y Carchi quizás tenga 25,000 kilómetros cuadrados para tener como una idea de la extensión. Pero por su oficio que tenía y que desde niño se dedicó, se movilizaba por todas partes de esta geografía. La clave geográfica, con la idea metafórica de pisar tierra. Jesús era un hombre que pisaba tierra, sabía conocer los distintos escenarios geográficos. Más todavía, no solamente conocía los escenarios geográficos, sino conocía su historia. Y conociendo la historia de su pueblo, él podía comprender también los desafíos que él planteaba a su realidad. Tercero, identificó también a los grupos sociales, culturales, que estaban ahí de alguna manera generando una mentalidad o una subjetividad, comenzando desde una vieja tradición jerárquica de las autoridades, pasando por los fariseos y otra gente. Se ubica en los grupos. Y cuarto, sin duda, Jesús es un hombre que sabe detectar las problemáticas que pasan las distintas comunidades, culturas y el mismo país. La segundo gran elemento que debemos tener presente a la hora de pensar nuestro proceso educativo y evangelizador. ¿Cuáles son los principios pedagógicos de Jesús? ¿Cuáles fueron? Pongo aquí simplemente 4. Es mucho más complicado, pero para compartir con ustedes planteo 4. La dignidad de la persona. Para Jesús, toda persona es hijo de Dios.
por tanto, tiene dignidad, especialmente comenzando desde los pobres, los enfermos y los excluidos. Si ustedes tuvieron o ya son habituales en la lectura del Evangelio, van a descubrir que siempre Jesús está tropezando con enfermos, con excluidos, con pobres. Es el punto de partida. Dignidad de la persona. Si el otro es digno, yo tengo que preocuparme por promover su dignidad, por hacer que pase de condiciones que niegan esa dignidad a través de procesos y acciones que ellos eleven su dignidad. Un segundo elemento, no menor, sino fundamental. Jesús educa desde la experiencia del Dios del Éxodo. Claro, nosotros podemos leer y a veces nos podemos asustar cuando nos encontramos con algunas imágenes de Dios que a veces nos pueden ser duras, que a veces nos pueden parecer hasta del Dios castigador. Jesús, haciendo una limpieza, mirando la historia del pueblo de Israel, descubre que el núcleo fundamental de la experiencia del pueblo de Dios era la experiencia de un Dios que los había sacado de Egipto. Y ese era el centro de la celebración. La celebración de la Pascua era la experiencia de sentirse que antes eran esclavos, que antes no eran pueblo, para pasar a ser pueblo. El no pueblo se convierte en pueblo y tiene unos desafíos también para constituirse como pueblo. Ese Dios, esa experiencia, el Dios o el Dios del Éxodo, ese Dios que escucha el clamor de la gente, que siente, que conoce el dolor, que ha visto la opresión del pueblo y que saca y que ha hecho todo un trayecto para sacar y liberar a su pueblo. Desde ahí también repiensa, diríamos, esa es como su teología, diríamos en lenguaje de las ciencias humanas, eso es su teoría. Desde su teoría, dignidad humana y el Dios del Éxodo trabaja. Otro principio fundamental, protagonismo de la persona con quien dialoga. La persona es protagonista, el otro es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ciertamente, nosotros como actores de ese proceso tenemos una palabra que decir, pero ¿quién es el destinatario? Debe tomar la palabra, expresar, sentir y significar aquello que se dice. No podemos hacer una lógica terriblemente vertical de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Contra eso va a estar justamente Jesús. Y un cuarto principio no menor, siempre su propuesta pedagógica está guiada por un horizonte ético. No es simplemente vamos a estar, vamos a hacer cualquier cosa, sino ese horizonte ético que justamente pasamos a compartir a continuación. Un tercer elemento fundamental es la utopía de Jesús. ¿Qué quiero decir? Todo proceso evangelizador, todo proceso educativo tiene que tener ese gran propósito, ese gran sueño que nos ayuda a caminar. En el caso de Jesús, Jesús como buen pedagogo tenía claro su ideal, su pasión vital o utopía que le llenaba el corazón e impulsaba a trabajar, el reino de Dios. E hizo de esta utopía centro de su vida y predicación. Acordarse, por favor, es importante que nosotros reflexionemos. Jesús no se vino a anunciar a sí mismo, no vino a presentarse a sí mismo. Jesús tampoco vino a hablarnos de Dios. Jesús no vino directamente a fundar una iglesia. Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Y eso es clave porque se convierte en el gran horizonte ético. Nosotros tenemos que tener la reflexión de nuestra cotidianidad, cuánto con mi acción estoy aportando para caminar a ese gran horizonte. Quizás otras personas ya me han escuchado la definición. Para mí la mejor definición del reino de Dios es pasar
de condiciones de limitación a condiciones de plenitud. Lo que no era, ahora es. Pero siempre en constante avance, nunca habiendo llegado hasta el final. Condición de limitación a nuevas condiciones de plenitud. Anuncia a Jesús en su práctica. Ve a una persona que está limitada, que no puede caminar, le invita a caminar. Condición de limitación, no puede caminar. Condición de plenitud, puede caminar. Condición de limitación, la gente está con hambre. Realiza el milagro de la multiplicación de los panes, condición de plenitud. Esa es la dinámica permanente. Por eso, en el fondo, esa utopía iba construyendo poco a poco en la vida de Jesús. Y tuvo un detonante, un momento de indignación emocional. No es que se le prendió el foquito, ¿verdad? E inmediatamente dijo, voy a anunciar el reino, sino fue un proceso. Y un proceso que va marcado por toda su historia, por haber bebido, por haber estado anclado en una realidad, en una tradición, ver los signos de los tiempos, etcétera. Pero dos momentos importantes. ¿Recuerdan el momento del bautismo? Cuando se descubre, bueno, amado por Dios, este es mi hijo amado. Luego va al desierto, tiene un momento de discernimiento y se entera inmediatamente de que han cogido preso, han tomado preso a Juan Bautista. Y dice el texto de Marcos que en ese momento Jesús hizo su irrupción. Dijo, el reino de Dios ha llegado, el plazo se ha cumplido. Cambien de vida y conviértanse a esta gran novedad. Verán, por tanto, el reino no sucede simplemente porque hay una iluminación abstracta en nuestra cabeza o en nuestro corazón, sino porque Jesús tiene bien abiertos los ojos a esa realidad. Escuchaba de un tal Juan Bautista, se moviliza, sale de su pequeña geografía y va al otro lado del Jordán. Y como siempre la fe moviliza, pero más aún, hace su experiencia de discernimiento sobre qué significa ser Mesías. Y por otro lado, no se queda inquieto o impávido ante la prisión de Juan Bautista. Ese acontecimiento es el que genera la indignación ética, indignación emocional y es el detonante para iniciar su proceso de anuncio del reino. En ese sentido, amigos, la evangelización, la educación en clave cristiana, con la que nosotros estamos comprometidos, debe buscar construir sujetos capaces de descubrir en los signos de los tiempos un sentido para su vida. Somos capaces de leer los signos de los tiempos y en ese sentido también orientar y descubrir nuestro sentido de vida. Perdón. Podríamos lanzar una pregunta aquí. ¿Cuál es la utopía personal, eclesial o social que le motiva a trabajar como educador, como evangelizador? ¿Cuál es la utopía? ¿Cuál es la ilusión? Porque, amigos, si no estamos ilusionados, no hay el motor que nos movilice. Acuérdense que las emociones, ¿verdad? Las emociones significan como el motor para detonar, para que nosotros podamos vivir. Hay personas que emocionalmente están casi en cero, por tanto, se mueven muy poquito. Hay que tener una gran carga emocional, de esa indignación emocional que sufrió Jesús también para afrontar la vida, para tener la capacidad de indignarnos y frente a esa indignación responder también comprometiéndonos con una gran utopía. A ver, aquí un cuarto elemento. ¿Recuerdan la estrella que habíamos dibujado? Pusimos allí el educador o el evangelizador en relación con la comunidad. Pero la gran pregunta, ¿quién fue Jesús como maestro? Y aquí la respuesta.
Jesús es el maestro de la gran sintonía con la gente. ¿Cuál es la magia para tener sintonía? 3 elementos les quiero compartir. Sintonía afectiva con los otros. Sintonía afectiva. Frente al pueblo expresa sentimientos de solidaridad. Por ejemplo, en Mateo 15:32 dice, me da compasión este pueblo, o tengo pena por este pueblo. La sintonía afectiva es anterior a cualquier acción que usted hace. La dimensión emocional es el sustrato que casi no se ve, que casi no se siente, que casi no se ve, que casi no se percibe, pero se siente. Frente a personas particulares como el joven rico, se muestra cariñoso. Jesús lo miró y sintió cariño por él, dice el texto. La sintonía afectiva. Por eso dicen los que saben en estas artes de la pedagogía, de la psicología, que el principio fundamental es la empatía. Si usted no logró empatía con las personas que tiene como destinatarios de su catequesis, de su evangelización, de su educación, va a tener que usted luchar en primera instancia por recobrar la dinámica empática. Porque de lo contrario, para usted y para los niños, jóvenes o adultos con los que trabaja, va a ser cuesta arriba esa relación. Podrán asistir porque no les queda más. Podrán asistir porque simplemente tienen que cumplirlo. Pero si no hay la sintonía afectiva con nosotros, podemos no tender el puente, sino construir abismos. Por eso Jesús se pone en contacto piel a piel, vamos a decir, con la persona. Por ejemplo, ante un leproso, no solo es que se muestra compasivo, sino que extiende la mano. ¿Ve? La dimensión de la empatía es la cercanía, el sentir al otro. Esto nos cuenta Marcos 1, del 40 al 42. Por eso toda educación pasa por el amor y por la expresión gestual, por la empatía, por la expresión gestual. Fue el gran secreto de Jesús. Quizás ahí haya que trabajar para hacer este puente, este gancho comunicacional con las personas. Segundo, si en primera instancia tiene sintonía afectiva, después tiene sintonía con la palabra. Jesús habla con autoridad, que hizo de él no solo un predicador más, sino que lo permitió ser ante los otros un orientador de vida o simplemente un personaje generador de inquietudes. Ya, si usted es un personaje al menos generador de inquietudes, ya está cumpliendo su rol como educador. Más si usted también tiene un contenido que decir y esa palabra tiene un eco en la gente. Dice el texto de Marcos 1, 21-22. Fueron hasta Cafarnaúm. Allí Jesús empezó a comunicar su doctrina. Su manera de enseñar impresionaba, porque hablaba como quien tiene autoridad. Era todo lo contrario de los maestros de la ley. ¿Ve? Tiene autoridad, está en sintonía con la palabra. Su manera de enseñar impresionaba. Y la impresión es una dimensión emocional. Bajo esa suerte de conexión emocional, su palabra tiene significado. Frente a las otras palabras que escuchaban quizás sábado a sábado en la sinagoga. Y era esa palabra de los maestros de la ley, pero que no tenía esa dimensión emocional ni capacidad de sintonizar con los destinatarios. Jesús era diferente. Sintonía con la palabra. Más todavía, su palabra tiene autoridad porque tiene una expresión de una actitud convencida. Es un sujeto convencido Jesús. Y porque está respaldada por su testimonio. Lo contrario a los maestros de la ley, cuya autoridad les viene por haber estudiado en Jerusalén. Tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Hay estas escuelas de aprendizaje
que eran muy importantes y muy apetecidas para ser discípulos, para ser rabinos. Había que escuchar, había que estudiar mucho, conocer las escrituras, conocer las interpretaciones más estrictas o más abiertas de la ley. Pero Jesús, sin ser maestro, sin haber estudiado para ser maestro, se ganó el título de maestro, porque justamente tenía esta capacidad de sintonizar con la palabra y previamente haber sintonizado emocionalmente con el otro. Jesús fue autoridad sin haber recibido el diploma de autoridad. Aquí hay toda una significación y hay tela que cortar y que lo vamos a ver más adelante, pero no me quiero detener en este momento. Un tercer elemento de este punto 4 de Jesús, ¿quién es Jesús? Como maestro de sintonía con la gente, ¿no? Sintonía por su gran fantasía creadora. Esta es una expresión de González Faust, me parece, de un gran teólogo, cristólogo. La gran fantasía creadora. La creatividad le permitía entrar en el mundo del otro y provocar la comunión con sus destinatarios o incluso salir triunfante de situaciones adversas. La creatividad. Recordemos el pasaje del impuesto al César, por ejemplo. Cuando parecía estar arrinconado, elabora la respuesta oportuna y la gente se queda sorprendida. Cuando le arrinconan y le dicen, Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Pagar o no pagar? ¿Pagar o no pagar el impuesto al César? ¿Verán? Ahí está totalmente arrinconado Jesús y esa gran fantasía creadora le hace decir, bueno, traigan la moneda, mira de quién es la moneda y entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, hay un autor, un traductor de la Biblia, Mateos, que dice que el énfasis es lo importante. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que se vaya el César con su moneda y que le deje al pueblo tranquilo. O en otra situación de gran fantasía creadora, ¿no es cierto? Para, diríamos, descubrir la respuesta adecuada es delante de la mujer adúltera, delante de la mujer adúltera. Le traen ahí en Juan 8 y le dicen, mira, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Por favor, cumple con la ley. Tenía que haber cumplido con la ley. ¿Y qué mandaba la ley? A ver, tenían que prácticamente lapidarla, lanzarle piedras para decirle que ha sido una pecadora. Y la genialidad de Jesús gira la pregunta y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ve esa genialidad para saber afrontar esas situaciones que a veces son incómodas y que justamente hacen de este sujeto un sujeto fascinante, con una gran capacidad creadora y recreadora. En el fondo, amigos, Jesús fue el personaje que fascinaba a quien lo escuchaba. Incluso el mismo rey Herodes, alguna vez, cuando escuchaba hablar de él, dijo, caramba, ¿quién es este hombre? Yo quisiera conocerlo. ¿Ve? Cómo generaba inquietud, porque era un sujeto que fascinaba. Es el gran reto de cultivarnos como sujetos que tenemos algo que decir, pero algo que decir desde un cierto respaldo, desde la coherencia, desde un cierto respaldo que nos permita ser sujetos con densidad y con convencimiento. A ver, aquí quisiera escucharles a ustedes. Y
Mejor que podamos escribir. Alguna persona que alce la mano en libertad y otras personas que puedan escribir. La gran pregunta, ¿quién soy yo como educador o educadora? Si yo me autocomprendo que siempre en el acto comunicacional estoy generando un proceso educativo, ¿quién soy yo como educador o educadora? Segundo, ¿quién dicen los otros que soy yo como educador? ¿Recuerdan esa gran historia en donde Jesús le dice, ¿qué dicen los otros que soy yo? Y ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los otros que soy yo como educador? Esa es la pregunta provocadora. En una frase, ¿cómo me puedo autodefinir como educador o como evangelizador? Aquí tenemos preguntas potentes que quisiera que ustedes lo compartan a través del chat y algunas personas a través de la palabra viva. Bueno, Carlos, Víctor Hugo, pequeños comentarios nos ayuda a que circule mejor la palabra. ¿No hay cómo compartir? Oh, qué pena. Pero está, Mientras, pero sí está de confitrión. Le doy la palabra a Carlos. sí, por favor. Ok. Carlitos, por favor. Gracias, Katy, muy gentil. Boris, muy buenos días a todas, a todos. Cada vez que hay estos encuentros, hay un aprendizaje, una reflexión y una orientación para entender, comprender esto de ser instructor, esto de ser alumno, de ser participante de esto. Pero siempre hay, cada vez hay más cuestionamientos y ustedes con su sabiduría, con su conocimiento, hacen que nosotros tengamos que elementos para poder tener más claro la situación. Sin embargo, quisiera, Boris, que por favor nos orientes, me orientes a mí especialmente, en esta actitud de Jesús. ¿Qué pasa? Mejor, antes de la pregunta. Hay un distanciamiento grande entre los ricos y los pobres. En la época de Jesús, él se preocupó más por los pobres. ¿Qué pasó con los ricos? ¿Por qué ellos no actuaron con esa misma diligencia, excepto algunas, muchísimas personas que en realidad fueron muy ricos y que entendieron la situación, dieron a los pobres, pero la mayoría de los ricos no? Entonces, ¿cuál es la relación íntima para esta evangelización y cambiar el concepto de entender mejor la vida, de entender mejor al ser humano y ser parte de una solución, no de un conflicto? Hoy mismo vemos con horror, con pena y tristeza esta situación. ¿Y será por este distanciamiento entre los pobres y los ricos? Gracias, Boris. No sé si está clara mi idea. Ok, Carlos, entonces esta pregunta la dejamos para responder o compartir en la tarde. Ahí están algunas preguntas que les había lanzado para que ustedes puedan también hacerse eco y compartir. Pero en la tarde le respondemos. Muy bien, muchas gracias, muy gentil. Víctor Hugo. Sí, gracias, Boris. Aquí debemos darnos cuenta que como educadores, al menos yo como misionero que soy, me gusta leer, por eso le preguntaba a Katy antes de la invitación a Cristo. Tomás de Kempis nos dice, claramente nos enseña que dice Jesús,
quien sigue mi camino no anda en tinieblas. Si de veras quieres salir de la ceguedad de tu corazón, nos llama fuertemente la atención y nos dice, imita mi vida y mis costumbres. Entonces, como evangelizadores y todo eso, debemos imitar la vida y costumbres que tuvo Jesucristo, porque si no, no llega al corazón de la gente, porque si yo doy una prédica, ¿qué es lo que hago yo? Lucirme yo, espero los aplausos. El que tiene que lucirse es Jesucristo. Aprender a anunciar y saber qué es el querigma para que Jesús sea ahí la semilla para que dé fruto. Porque de lo contrario, si yo me luzco, me aplauden y todo eso. Asimismo, Tomás de Kempis, si quieres ser un buen predicador, tienes que saber hacer rechazado, insultado, vituperiado. Así estarás en el camino correcto. Porque eso dice, si yo te doy la sabiduría, no creas que sabes ya todo, porque aún hay muchas cosas que ignoras. Entonces, no estamos imitando la vida y costumbres de Jesucristo. Porque si alguien predica las cosas que quiere el resto oír, yo me luzco, hemos arado en vano. Pero por eso dice, si quieres seguir mi camino, siéntete así despreciado o rechazado. No que te conozca todo el mundo, que te ignoren. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Gracias. Ok, Víctor Hugo. Les repito las preguntas para el diálogo, ¿no? ¿Quién soy yo como educador? Es cómo me autocomprendo, cómo me autopercibo yo como educador. Más todavía, ¿quién dicen los otros que soy yo como educador? Y tercero, en una frase, ¿cómo usted se puede autodefinir como educador o evangelizador? Lucía, le escuchamos, por favor. Ay, gracias, muy amable, profesor. Sí, me cuestiono yo estas preguntas que está haciendo en este momento, ¿no? ¿Quién soy yo como catequista, por ejemplo? ¿Quién soy yo como catequista? Y al estar hoy en esta charla tan interesante, pues me pregunto yo, yo como catequista, como educadora, permanentemente yo me siento que es que debo estar aprendiendo. No sé, la respuesta veo que cada vez pues debo estar es aprendiendo porque actualizando en todo. Por ejemplo, ahorita, en este momento, también lo que comentaba de los signos de los tiempos, ¿sí? Tanto migrante ahorita venezolano que está pues ya invadiendo todo, ahorita tanta corrupción que hay. Entonces es como aprendiendo, eso me siento yo como educadora, aprendiendo para poder adaptarme. Eso es, profesor, esa es como mi respuesta y mi aporte. Gracias. Ok, Lucía, muchas gracias. Alexandra, le escuchamos, por favor. Buenos días. Yo contestando la pregunta, porque es hacia mí, ¿no? ¿Qué pienso yo como educador? Pienso que soy la persona que debe parecerse a Jesús. Aplicar las estrategias conociendo el medio social, la geografía, la responsabilidad de mi tarea y el objetivo principal de lo que persigo. Muchísimas gracias. Ok, Alexandra. Aquí Noelia nos dice, soy un ser humano dispuesto a enseñar lo que he aprendido de Jesús. Ok, aquí hay una buena definición, ¿no? Liliana. Liliana, ¿tiene la palabra? Sí. Momentico. Momento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Buenos días. Pues, ¿cómo me defino yo como educadora? Soy educadora y yo siempre trabajo y me gusta trabajar desde el sentir y el ser, ¿sí?
porque no todos a las personas o los chicos o los niños o los adultos a los que yo llego tienen las mismas capacidades o viven las mismas situaciones, ¿sí? Entonces, siempre busco eso, llegar a cada una de las personas y así me toque bajar a los que tengan, por ejemplo, ahorita que estaba catequizando con lo de Biblia, había gente que, o sea, tiene PhD, de toda esa cuestión, o sea, títulos, pero había gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces yo bajaba a la gente con sus títulos, los bajaba y les explicaba hasta con plastilina, pero la cuestión era que todos entendieran, ¿sí? Entonces, siempre me gusta trabajar eso, o sea, porque yo, lo que yo siento y vivo y lo que yo sé, quiero que los demás también lo sientan, ¿sí? Pero desde su mundo, desde su espacio, desde su conocimiento, ¿no? Porque uno aprende y así y hay un aprendizaje más bonito. Y aprendo también de mis alumnos, ¿sí? A ver, la otra que dice que cómo me definen los demás, ¿no? O sea, yo digo que es bonito, que he notado últimamente, o sea, desafortunadamente he estado enferma y no he podido continuar con muchas labores, pero es tan bonito que me lleguen niños que les di clases en primaria y lleguen y me dicen, me llegan con invitaciones ahorita ya adultos me estoy graduando de la universidad, quiero que me acompañes porque fuiste parte de mi educación, o sea, entonces, eso es o sea, para mí, eso es lo que más me define, como la gratitud y que ellos todavía me recuerden con cariño, quieran que los siga acompañando, ¿sí? Y pues que uno debe estar agradecido con lo poco o nada que uno sabe, con la gratuidad, porque uno tiene que dar más que lo académico, lo que uno aprendió, que se quemó pestañas, ay, no es que yo tengo que no sé qué, las especializaciones que hizo, y uno darle como valores económicos, perdón, o materiales a lo que uno sabe para poder compartir. No, ¿qué hago ahora últimamente? Hago apoyos escolares aquí en la casa, llega la gente a buscarme tal, a mí me da risa, la gente dice, pero ¿cuánto me vale? ¿Cuánto? Miro las caras, sé las situaciones. Entonces yo como por darles como que se sientan que están pagando como algo, dando un valor económico, como, entonces yo les digo 5.000 la tarde, duramos toda una tarde con varios niños acá y mis hermanas, mi familia, mis amigas me dicen, ay, usted hace esto, estás regalando el tiempo, estás no sé qué, tú sabes, y yo no, es lo que yo amo enseñar y recibí unas enseñanzas tuve grandes maestros y tan bonito es uno poder retribuirle ese, como hacer honor a lo que yo recibí por esos grandes maestros y ser yo también una gran maestra dándole a las demás personas eso que yo sé, compartirlo, no embucharme, sino seguirlo compartiendo. Pues Ok, Liliana, muchas gracias. Aquí Noelia dice, bueno, pienso que debo enseñar todo de Jesús, lo que sé, y escuchar a niños que ellos opinen y cómo ellos se sienten. Susana dice, no soy docente, pero soy agradecida de recibir la creatividad del Espíritu Santo cada vez que tengo oportunidad de evangelizar. Ya, Lali, por favor, terminamos con Marta Moreno. Lali, por favor. Buenas tardes a todos. Boris, Padre Loren, Katy. Perdón que no estoy en imagen, estoy un poco indispuesta. Pero para mí la educación, el evangelizar, el catequizar, ha sido un mundo totalmente diferente del que yo venía, que era la educación regular que uno imparte a los niños, desde enseñarles a decodificar hasta enseñarles cosas más avanzadas. ¿Ya? Lo que yo he visto a través de mi experiencia, fui educadora por más de 30 años, que la educación del evangelio es una educación que tiene que salir del corazón para enseñarle a quien es evangelizado, catequizado,
a conectar el corazón con la mente para canalizarse con Jesús, con Dios. Para lograr eso, yo he tenido que, bueno, pues dejar a un lado la vanidad de ser educador organizado, empático, dedicado, fabuloso, para ser un educador humilde. Un humilde que desde la humildad enseña lo que es el reino de Dios, lo que Jesús nos vino a enseñar. De una otra manera de educar es, al menos con mi grupo de oración al que yo les instruyo, lo que ustedes me instruyen, es bueno, uno a través de la humildad y otro a través del ejemplo. Trato de enseñarles a través del ejemplo lo que es la esperanza, lo que es el amor. Pero son dos mundos diferentes. El educar en una escuelita y el educar lo que es el tema de Dios. ¿Cómo me definen en mi grupo? Como apasionada. Creo que sueno muy apasionada cuando estoy enseñando, pero me gusta, es algo que me encanta. Es por eso que después de mi retiro he decidido, de yo haberme jubilado, he decidido aprender más de Dios para poder enseñar. Qué bien, Pero, Lali. Muchas gracias. Eva, por favor. Eva y luego Marta. Bendiciones. La pregunta, esta clase es tan nutritiva, tan hermosa. ¿Cómo soy? Me gusta mucho escuchar y me gusta invitar a otra persona. Pues soy una fiel servidora, una humilde servidora de Dios. Y me he puesto el logo como a responderle a Dios, como el joven Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En la educación, en la formación. Me gustaría educar con mi formación primeramente, porque hay que formarse, hay que conocer primeramente de la palabra, para entonces yo tener que ofrecerle a los demás. Tengo que formarme, estudiar, para evangelizar como evangelizó Jesús, con mucho amor, con ese amor que le mostró a Pedro y a Mateo y a todos, y a nosotros también. Y me defino como una evangelizadora, una persona que se preocupa por la formación de los demás. Amén. Gracias. Gracias, Eva, por su reflexión. Terminamos con Marta, por favor. Gracias, nuevamente presente. Primero, antes de que ya haga esta reflexión, agradecerle, hermanito, por este tema que de verdad me llena totalmente y varias interrogantes están resolviéndose, de verdad, porque mi persona, yo trabajo en lo que es enseñanza y predicación. Pues cuando yo desde mi experiencia, siempre yo hablo desde mi experiencia, ¿no? La pasión que pongo en cada tema que voy a dar, cualquier escenario, primero qué escenario me toca ir, en qué escenario, ¿no? Primeramente, y aplicar la experiencia a través de mi testimonio, de lo que he vivido, lo que Jesús ha hecho conmigo, para poderlo dar. Porque si no tiene la vivencia, no tiene la experiencia, y cuando llega el hermano, ¿qué vas a dar? ¿No? Más el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que me voy a preparar? Entonces, yo hago siempre y tengo presente como una ecuación que lo recibí también de un formador, la pasión que le tienes que poner es igual a la experiencia tuya, tu vivencia, más el conocimiento que tienes que tener de la palabra, que tienes que prepararte, pero siempre con esa pasión, para que llegue el hermano con ese amor, con ese ardor, como lo ponía Jesús en cada enseñanza que él da. Gracias, hermanito. Muchas bendiciones. Que Dios lo siga bendiciendo en este servicio que usted, en este ministerio que Dios lo ha llamado. Gracias, hermano. Marta, muchas gracias. Avanzamos entonces en nuestra propuesta. Por aquí dice Modesta Montoya, como religiosa enseño la palabra de Dios, también aprendo de los grupos con quien comparto la evangelización. Loide,
Dice, qué pena me da decir esto, pero a veces hace valer más a un docente que a uno que no lo es. Ya. Ahí también tenemos que ciertamente ir ganándonos el espacio, Ojo, y uno se va ganando el espacio y se va legitimando cuando tiene una palabra con densidad, una palabra que tiene fundamento. Cuando uno tiene un texto, en este caso bíblico, y tiene capacidad también de sacar un sentido mucho más rico, más allá de lo puramente evidente, entonces usted tiene que irse ganando el espacio de legitimidad. Es muy difícil, por ejemplo, para quienes, diríamos, en la tradición, digamos, en la visión más tradicional que se divide entre laicos y religiosos o sacerdotes, para el laico es un trabajo mucho más difícil, porque se parece que es algún saber que le corresponde más bien a los religiosos, a las religiosas. Por eso uno tiene que tener una mejor preparación. Estos espacios son espacios formativos que nos van a permitir tener y dar una mejor respuesta desde la realidad y desde la Biblia a las problemáticas o a las situaciones existenciales, vitales y también de la cotidianidad que viven o sufren las personas. Avanzamos, por favor. Estamos en estas preguntas que realmente tienen mucha amiga y les invito que si usted está haciendo este curso, vaya escribiendo en su cuaderno y que luego pueda retomar sobre ese cuaderno, pueda volver y que responda a estas preguntas. No importa que no haya participado en el chat o no haya expresado de manera verbal, pero escríbales, porque en el fondo es como ponernos delante de un espejo y ese espejo nos invita a describir cómo nos percibimos, cómo somos percibidos y en el fondo, desde mi identidad, cómo me puedo autocomprender como educador. No se pierdan, por favor. El primer elemento, verá, son 11 componentes. El primer componente, recuerde, siempre se parte de la realidad y pusimos el mapa, la geografía. El segundo componente de todo proceso pedagógico es unos principios. ¿Cuáles son unos principios, diríamos, no negociables desde los cuales usted genera el proceso de enseñanza-aprendizaje, genera el proceso de evangelización? Y uno de esos principios, justamente, decíamos, el protagonismo de la persona, no del evangelizador. El protagonismo de quien está construyendo su subjetividad, está receptando de alguna manera el mensaje y no el evangelizador. El evangelizador debe tener las herramientas, los recursos, los instrumentos necesarios para que esta persona se descubra como sujeto del aprendizaje. El tercer elemento, tener claro esa gran utopía hacia dónde debemos caminar. Y Jesús nos habló claro. La utopía es el reinado de Dios. Eso que siempre está delante y que nos ayuda a caminar. Un quinto elemento, ¿quiénes fueron los destinatarios del mensaje de Jesús? Claro, en la estrella, recuerdan, teníamos Jesús o el evangelizador y la comunidad, pero la comunidad puede ser la comunidad, pero al mismo tiempo puede ser diversa en función de sus destinatarios. Verán, aquí le vamos a sacar más punta al lápiz para que podamos descubrir. Amigos, por favor, no podemos tener un mismo discurso para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para los enfermos, para los docentes, para el presidente. No. Uno tiene que ir modelando nuestra palabra, nuestro qué decir en función del destinatario que tengo adelante. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo.
han notado que sus Biblias, como toda Biblia, no es simplemente la Biblia, sino que tiene adjetivos. Por ejemplo, esta Biblia, que es la que yo leo, dice Biblia de América. Ah, es decir, Biblia para América Latina, porque está en castellano. Claro, pero hay otra Biblia que es la Biblia latinoamericana. Caramba, la Biblia latinoamericana. U otra Biblia, la Biblia de Jerusalén. Otra Biblia que se llama la Biblia del joven. U otra Biblia, la Biblia del niño. Hable serio. Se da cuenta cómo nosotros, en el fondo, la misma traducción bíblica exige un criterio de doble fidelidad. La fidelidad al texto que se quiere traducir y trasvasar a un idioma, y la fidelidad al destinatario. ¿Quién me está yendo a leer? ¿Quién va a leer esta Biblia? Claro, una forma de redactar o de hacer un giro del lenguaje va a estar, si yo estoy pensando en los niños, que estar pensando en los jóvenes, o pensando en adultos mayores, o pensando en mujeres, o pensando en enfermos, etcétera, etcétera, o pensando en un nivel muy académico. Por eso, cuando hablamos de los destinatarios, no es cosa menor, es cosa fundamental. Voy a partir de un principio de la pedagogía. Se dice así: si usted quiere enseñar matemáticas a Juanito, tiene que conocer tanto o mejor a Juanito que las matemáticas. Claro, dice, yo soy profesor de matemáticas y voy a dar clases. Y genera un fracaso rotundo, porque en el fondo no conoce a Juanito. Si yo quiero dar clases de matemáticas a Juanito, tengo que conocer a Juanito. Tengo que conocer a mi destinatario, es decir, a mi interlocutor, su capacidad intelectual, su nivel emocional, su desarrollo en la experiencia de lo sagrado, etcétera, etcétera. Por eso entonces vamos a ver quiénes fueron los destinatarios de la práctica de Jesús. ¿Quiénes fueron los destinatarios? El pueblo, sin duda. Los pobres, los pecadores, las mujeres, los niños. Los apóstoles y los discípulos. Los extranjeros, las extranjeras. Recuerda, hay varios episodios de Jesús encontrándose, por ejemplo, con la mujer sirofenicia. Y parece que ahí Jesús le dice, no está bien dar la comida a los perros. Y la mujer le dice, mira, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Ve cómo Jesús tiene como destinatario a una extranjera y aprende también de una extranjera. Porque a veces nosotros hacemos unos escenarios en que simplemente los destinatarios de Jesús son los discípulos. Bueno, ese era el núcleo más próximo. Discípulos, los apóstoles, los pobres, el pueblo, las extranjeros, y algo más. Las autoridades que diríamos, por el qué dirán, no le van a escuchar a Jesús, pero siempre están con un oído escuchándole y con el otro oído están diciendo, recordando qué dice la ley, ¿ya? Es decir, están como en una suerte de contradicción. Pero las autoridades también fueron destinatarios de la práctica de Jesús. ¿Me hago entender? No es un solo grupo, son varios grupos los que están cerca de Jesús. En este sentido, el primer destinatario de su enseñanza fue el pueblo, a quien Jesús le enseñaba en lenguaje sencillo y con palabras y parábolas. Lenguaje sencillo y con parábolas nos dice Mateo 13, 2 al 3. Por Dios, amigos, no utilicemos los conceptos complicados
difíciles y con palabras demasiado rebuscadas para hablar con la gente. Mientras más sencillo, más cercano. Mientras más complicado es el lenguaje, más oscuro, más distancia. Pero dentro del pueblo, Jesús tuvo cercanía especial con los pobres, a quienes los elevó su dignidad de personas, por los cautivos como Juan Bautista, provocador de su vocación, por los ciegos físicos y espirituales, por los enfermos que con actitud de fe se acercaban a él y por los oprimidos que tenían ansia de liberación. Veamos, por favor, esto que acabamos de decir el pueblo. Más todavía, no solamente ellos son sus destinatarios, sino también los apóstoles y discípulos. Ya saben que diríamos que los apóstoles son metafóricamente 12 y los discípulos son mucho más amplios, un círculo mucho más amplio. A quienes llamó para que vivan con él, se apropien de la pasión del reino, sean sal y levadura del mundo, participen de su proceso educativo de forma más cercana. Por eso en privado les explicaba las parábolas que decían en público. Eso es interesante, ¿no? Dice que Jesús simplemente al pueblo les enseñaba en parábolas y después, como para reforzar lo que quería decir o que dijo con parábolas, Jesús los explicaba a sus discípulos y apóstoles. El segundo destinatario. Un tercer destinatario, los fariseos y maestros de la ley. Ah, menudo destinatario. Seguramente con ellos tendría mucho conflicto. Que los tenía como destinatarios no invitados a su predicación. Ante ellos supo mantenerse libre para unas veces expresándose con lenguaje irónico y otras denunciándolo su hipocresía y dogmatismo. No silenció su pensamiento. Ante quienes tenían el poder religioso y se creían los que estaban en la verdadera religión, en el camino, Jesús a veces los sacudía con lenguaje irónico o los sacudía también expresando o criticando su dogmatismo, pero no se quedó en silencio. Eso es la libertad de espíritu que tenía Jesús. Más todavía, tuvo como destinatarios a las mujeres, como Marta y María. A esta última, por ejemplo, por su gesto de estar a sus pies, la elevó a calidad de discípula. Recuerda que dice el texto que María se sentó a los pies de Jesús. Eso está en Lucas 10, 38 al 42. Significa que Jesús le había elevado a condición de discípula. Una gran novedad en aquella época, porque las mujeres no podían ser discípulas por su condición simplemente de mujer, y Jesús rompe la regla, rompe esa vieja tradición y le eleva a discípula. También en Lucas 8 van a descubrir cómo dice que había varias mujeres que los seguían a Jesús, están en el seguimiento de Jesús. También tuvo destinatario a los niños, con quienes se mostró cariñoso y les puso de ejemplo. Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Tener presente el discurso adecuado a nuestro destinatario. A las autoridades religiosas y políticas, que por comentarios de otros también escucharon la propuesta de Jesús. Incluso el rey Herodes Antipas quiso escucharle directamente a él. Tenía la curiosidad de conocerle a Jesús. ¿Quién es este hombre de quien escucho varias cosas? Pero Jesús no aceptó la invitación, curiosamente, ¿no? Díganle a esa zorra que si quiere verme, que venga, ¿no? Otros, como Nicodemo, se atrevieron a visitarlo por la noche, ¿ve? Para que no creen así, no tengan algo que decir en contra, como queriendo ocultar. Pero en el fondo, otra vez la tesis básica. Jesús tenía una palabra, una presencia empática, una presencia emocional y un contenido tan fuerte que era sujeto de atracción, sujeto de escucha. Y la gente se acercaba a él.
Bueno, asimismo para dialogar o para avanzar, pero simplemente para que tengamos una pausa para reflexión. Si Jesús fuera educador de un espacio parroquial, de un espacio comunitario, ¿quiénes serían sus destinatarios privilegiados? ¿A dónde? ¿Con quién se encontraría? ¿Dónde iría? Curioso, ¿verdad? ¿Qué significa los niños, los jóvenes para ustedes? Si el reto fundamental es un proceso educativo para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos, ¿qué significa el otro para mí? ¿Qué significa el otro para mí? Por si acaso, amigos, hay una vieja tradición que en clave educativa se dice el otro es alumno, pero alumno en una mala traducción. Alumno es el que recibe la sal, el que es alimentado. Sin embargo, una vieja tradición interpretó el alumno como el sin luz. El sin luz no tiene nada que decir. Por tanto, yo tengo todo que depositarlo a ese alumno. ¿Qué significan nuestros destinatarios? Porque claro, a veces para un catequista, tener a los niños de la catequesis, a los jóvenes, puede suponer un dolor de cabeza. Chuta, ¿y ahora qué hago? Tal cosa. Son un dolor de cabeza. Son un no me queda más. El reto entonces quizás sea reflexionar sobre el sentido, el significado que tiene delante de mí el otro. Lo que son en realidad y en profundidad para mí el acto comunicacional de estar con los niños, de estar con los jóvenes, de estar con los adultos. Avanzamos, por favor. Avanzamos. El 2.6, los objetivos de su enseñanza. ¿Qué buscaba Jesús? Una cosa era la gran utopía, ¿verdad? La gran utopía era allí adelante el reino de Dios. Pero, ¿qué pretendía cada vez que Jesús se encontraba con la gente? La utopía del reino se concretó en prácticas, objetivos específicos que cada evangelista los desarrollaba de diversas formas. Cada evangelista captó al mismo Jesús, pero lo tradujo esos objetivos con palabras distintas. Veamos, por favor. Por ejemplo, para Mateo propone el objetivo de Jesús en clave de felicidad. Recuerda las bienaventuranzas. Bienaventurados son tales, 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 tales. 8 bienaventuranzas. Es decir, ¿cuál es el objetivo próximo que busca Jesús? Es que la gente sea feliz. La gente sea feliz. Bueno, quizás diríamos en una metáfora, y aquí me van a disculpar, Jesús vino a anunciar, recuerdan, la fiesta, el banquete, la boda, vino a anunciar la felicidad. Dice, pero casi siempre nos topamos con cristianos o con personas que en vez de anunciar la felicidad, anunciar la gran fiesta, son aguafiestas. Cuidado, amigos, ¿verdad? La felicidad como un sentido de vida. Ser feliz. Eso quiere decir que cuando usted está en esta dinámica y en este compromiso por el reino, usted tiene que tener un grado de felicidad que le haga un sujeto digno de ser emblemático, digno de ser admirado por su felicidad. En cambio, Lucas habla en clave de libertad, habla de los ciegos, de los enfermos, de los cautivos, de los oprimidos, cuando allí, estando en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y dice, hoy se cumplen las escrituras. Es decir, es el año del jubileo, el año de la libertad, dar libertad a los que están cautivos, curar a los enfermos, liberar a los oprimidos, etc. Eso es como un reto básico. Y en clave de Marcos, en cambio, Marcos en 1:14 y siguientes dice, el reino de Dios ha llegado. Conviértanse, crean en la buena nueva.
entonces el objetivo fundamental es que usted sufra como un despertar y sí, que descubra que aquí en medio de nosotros está aconteciendo el reino. Pero para que usted pueda descubrir que aquí está el reino, tiene que cambiar la mentalidad. Conviértanse, crean en la buena nueva. Y en cambio Juan es interesante porque Juan nos habla en clave de vida. Juan 10:10. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la vida en abundancia. Claro, ese es el gran propósito de Jesús y la gran utopía del reino. Pasar de condiciones de limitación humana a condiciones de plenitud humana. Sabiendo que siempre por nuestra realidad histórica, es decir, por nuestra realidad de limitación, nunca tendremos la plenitud del todo y tenemos que estar en este seguimiento permanente, en este encuentro permanente. Clave, felicidad, clave, libertad, clave, conversión y clave, vida. Cada uno puede ir como configurando esos pequeños objetivos con los que usted quiere compartir. En el diálogo con otro, yo quisiera que usted sea feliz. En el diálogo con otras personas, yo quiero que usted sea libre. Como cuando Jesús, justamente, en diálogo con el joven rico, en el fondo, le estaba dando un reto para que sea feliz y que sea libre. Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna o para ser feliz? Y bueno, Jesús le dice, mira, cumple con las escrituras. Dice, claro, es que ya cumplí con las escrituras y sigo aburrido. Claro, amigos, porque el cumplimiento de la ley no le hace libre. El cumplimiento de la ley no le hace feliz. Le hace simplemente un cumplidor de la normalidad. Le hace un sujeto normal. Pero Jesús dice, si quieres encontrar un tesoro en el cielo, da lo que tienes a los pobres y sígueme. Y fue el reto a que él sea feliz y que sea libre. ¿Y sabe por qué el joven rico se fue triste? Porque no se arriesgó a ser libre. Libre de las ataduras de la ley y libre de sus riquezas. Por eso siempre la experiencia o el anuncio o el objetivo de los evangelios y del evangelio de Jesús es que usted sea libre, feliz. En esta clave, digamos, articulando también con Marcos, ¿cómo puede ser? Haciendo un giro, generando la metanoia, el cambio de mentalidad, el cambio de corazón, el cambio de prácticas. Y eso, en el fondo, nos podrá dar una vida plena, una vida en abundancia. Bueno, va por ahí los objetivos de los evangelistas. Pero quiero decir que en clave pedagógica, que en clave educativa, usted nunca puede olvidar los objetivos de la evangelización. Más todavía, vamos a pasar, bueno, en honor al tiempo no me voy a detener acá, el tema de la felicidad, como Mateo, el tema de Lucas, recuerdan la libertad. En el caso de Marcos, la perspectiva de la conversión, y en el caso de Juan, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Habría que preguntarse quizás, amigos, ¿cuáles son los objetivos de nuestra institución? ¿Cuáles son los objetivos que tengo yo como persona para mi evangelización, para mi catequesis? Los objetivos. Sin objetivos no podemos caminar. Hay un séptimo momento, recordarán los 11 puntos. ¿Qué contenidos de Jesús? ¿Qué contenidos de Jesús en su práctica? ¿Qué contenidos comunicó Jesús en su práctica? En honor al tiempo, solamente les voy a leer los títulos y avanzamos para llegar a un punto 8 que me parece el más central y que tiene mucho condumio.
y que tiene mucho condumio. Acuérdese, por favor, formó una comunidad de discípulos. El contenido, formar comunidad, saber vivir en comunidad. Primer contenido. El contenido de su evangelización tiene que ser ligado, orientado a formar comunidad. El segundo objetivo, acoger a aquellas personas que no son acogidas, acoger a los marginados, una práctica de acogida. Por ejemplo, en nuestra tradición tenemos Cáritas. Cáritas es el brazo de la solidaridad concreta para los marginados, para los excluidos. Nosotros podríamos escuchar grandes testimonios de sus comunidades, iglesias o parroquias de lo que están haciendo por los migrantes. El gran reto, por ejemplo, que tiene Europa para acoger a aquellos que están ahora huyendo de la guerra. ¿Qué otro contenido ligado a la novedad? Cultivar una práctica de rehabilitación de la mujer. La mujer hasta el día de hoy sigue siendo, alguien que se le niega dignidad, que se le niega derechos. Es una suerte de un ser inferior, incluso en nuestra iglesia. Y la mujer también está luchando por su dignificación en los espacios sociales. Pero Jesús, por ejemplo, se acercó a las mujeres enfermas, los liberó de ataduras psíquicas, las entendió profundamente, por eso tuvo capacidad de perdonarlas, pero sobre todo las elevó a condición de discípulas. Esa práctica tiene que ser el contenido también de nuestra enseñanza, de nuestro modo de estar con nosotros. Si yo soy todavía marcado por una suerte de machismo, no voy a promover el que la mujer tome la palabra, no voy a promover el que la mujer inicie procesos de mayor participación eclesial. Hay un cuarto compromiso, que es el contenido de la práctica de Jesús, tiene que ver con esta nueva pedagogía que estamos viendo. Dar una nueva pedagogía. Este es el tema que estoy viendo con mayor profundidad, pero fue la gran novedad, la nueva pedagogía. El quinto paso, combatir el poder del mal. Jesús sabe que el hambre, la desnutrición, la destrucción psíquica, el que dirán, destruye a las personas. Por eso fue capaz de conmoverse frente a la viuda, saciar el hambre de la gente, reinterpretar la letra que mata. A veces, amigos, el poder del mal está presente en un literalismo de la Biblia que nos puede dejar preso y estar haciendo que nos carguemos con unas cargas que no corresponden ni al Evangelio, ni a Jesús, ni a nuestro tiempo. Esas fuerzas que destruyen la vida humana. Ese es el contenido también de su práctica evangelizadora, porque no era un hombre que solamente hablaba, era un hombre de la práctica, del afecto y de la palabra. Jesús no era un hombre que hablaba, Jesús era un hombre que hacía, y haciendo explicaba lo que hacía. Su palabra no era vacía, sino su palabra era una explicación de lo que hacía. Un sexto elemento, la apertura universal del reino de Dios. Jesús no fue un chauvinista, Jesús no fue un territorialista, Jesús no fue, si hubiera sido un territorialista, hubiera sido el primero en defender pequeños territorios. No, Jesús tenía una visión que rompe más allá de esta suerte del terruño, tiene una visión universal. Por eso se abrió a las extranjeras, a los extranjeros. Se abrió Jesús a la ruptura o a la separación entre samaritano y judío, y se abrió a una perspectiva de culto universal más allá de un templo. ¿En qué templo tengo que rezar? ¿En Garizim o allí en el templo de Jerusalén? En cualquiera. Lo fundamental es el espíritu
con el que haga, el espíritu y la autenticidad con lo que hacemos. Boris, Sí. no estás compartiendo la pantalla. ¿No? ¿Oh? Ahorita, no sé qué hiciste, se fue. Puedes volver a compartirla. Estoy compartiendo. Sí, pero no sale nada. De nuevo, cierra Ya. y abre. Ok. Ahí sale. Perfecto. El último punto que estoy dando de repaso para centrarme en otro elemento. Jesús revela el rostro cariñoso de Dios, pero no por lo que Él hable, sino por lo que Él hace. Revela que Dios es cariñoso, que Dios es tierno, que Dios es misericordioso cuando se acerca a los enfermos. Los enfermos eran en el fondo pecadores, bajo esa teología que estaba en aquella época. El signo del pecado era la enfermedad, el signo del pecado era la pobreza. Y entonces, este Jesús se acerca a los pobres y descubre, revela que Dios es misericordioso con los pecadores, que Jesús es capaz, que Dios es capaz de reconciliación con aquellos que han estado distantes de su reino. Jesús en el fondo revela el Dios en las parábolas, por ejemplo, el Dios bueno o el Dios de la misericordia en la famosa parábola del buen padre y no tanto del hijo pródigo. Revelar el rostro cariñoso de Dios quizás siga siendo hasta el día de hoy, la gran lucha, el gran desafío. Porque para nosotros es más fácil quedarnos en el cumplimiento de la ley que abrirnos a la gran fantasía creadora que nos invita a Jesús, inspirado en este Dios de la liberación, en este Dios que nos quiere felices, libres, con plenitud humana, convertidos. Bueno, aquí me voy a centrar, por favor, en estos 10 minutos que me quedan. ¿Con qué metodología educó Jesús? ¿Con qué metodología? Estamos próximos ya a cerrar nuestra primera jornada, pero quedémonos, por favor, con estos elementos fundamentales. El maestro de Nazaret no utilizó los principios básicos de la pedagogía de aquel tiempo, que consistía en el principio de autoridad. Ahí está el maestro y lo que dice el maestro es la verdad. Jesús desarrolló una pedagogía intersubjetiva en la que implica al destinatario y al que dice una palabra, en la que el aprendizaje se iba construyendo con la participación de los sujetos y en un clima amplio, no reducido al espacio de la escuela, no reducido al espacio de la sinagoga, sino que los escenarios cotidianos se constituyen en lugar, objeto y finalidad del aprendizaje. Quiero decir que no solamente tenemos que estar en la catequesis o en la escuela para generar procesos y metodologías de aprendizaje significativo. Aquí algunos recursos metodológicos. Primera gran novedad, o que recoge una tradición que había sido olvidada. Primera cosa, Jesús utiliza la pregunta. El uso de la pregunta, amigos, como medio de construcción de aprendizaje es un recurso muy antiguo. Ya los filósofos griegos como Sócrates o Platón lo hacían. La pregunta es todo un arte porque posibilita entrar en contacto con los sujetos, provocar diálogo, debatir, motivar. El arte está en saber formular las preguntas. Verán, amigos, un gran pedagogo llamado Paulo Freire dice: nosotros venimos de una tradición educativa en la que siempre
nos invitan a responder a preguntas, a dar respuestas. Quizás la gran novedad no sea responder, sino formular preguntas. Formular preguntas y que sea usted mismo quien sea el sujeto de búsqueda de respuesta a esa pregunta. ¿Ve? Es todo un reto el ejercicio de la pregunta. Todo un reto el ejercitarse en la formulación de la pregunta. Es más, hay un método que se llama la pedagogía de la pregunta, porque usted puede hacer preguntas retóricas. Si usted hace esta pregunta a los niños, a los jóvenes o al grupo con el que está trabajando, ¿verdad que Jesús vino a anunciar el reino de Dios? Es una pregunta. Y eso simplemente va a decir sí o no. ¿Ve que es una pregunta, diríamos, inoficiosa? No es una pregunta que genere algo en la cabeza, en el corazón de la gente. O simplemente decir, ¿ustedes qué opinan? ¿A o B? ¿Qué quieren? ¿A o B? Para que usted escoja una suerte de disyuntiva. No, generar procesos del por qué. Cuando usted formula una pregunta, ¿a qué se parece? ¿O por qué está generando una pregunta creativa? Recuerda que Jesús, cuando hace una parábola, dice, ¿quién de estos actuó como prójimo? O comienza, ¿a qué se parece el reino de Dios? Formulando una pregunta y da respuesta. La pregunta, amigos, sigue siendo el gran método, la gran estrategia de generar gancho con el otro. Provoco una pregunta, genero en la cabeza estas conexiones neuronales para que el otro, desde su historia de vida y desde su conocimiento, pueda responder. Segundo, construye parábolas. Esa fue también otra gran novedad. En los evangelios, amigos, tenemos casi recopiladas cerca de 40 parábolas que fueron hechas o se les atribuye a Jesús. 40 parábolas. Y hay entre parábolas y pequeñas comparaciones como 100 en el evangelio. ¿Ven la genialidad de Jesús? Las parábolas son comparaciones para aproximar gráficamente a los oyentes, a los destinatarios, a una realidad abstracta, extraña, quizás complicada, con la cual se quiere dar un mensaje y provocar reacción emocional. La parábola tiene plasticidad. Jesús de Nazaret creó más de 40 parábolas elaboradas y otras tantas imágenes para relacionarse creativamente con el pueblo. Marcos nos cuenta que Jesús usaba parábolas, muchos ejemplos para entregar sus enseñanzas, adaptándose a la capacidad de la gente. Fue la gran verdad, la gran novedad. Nosotros somos parte de una cultura popular, concreta, que hemos ido cultivando que podemos cultivar los cuentos y parábolas como medio de comunicación. ¿Verdad? ¿Quién de nosotros no ha recibido una formación, un mensaje, una enseñanza, escuchando un cuento, escuchando una comparación, escuchando algún relato? Por eso lo vamos a seguir la pista a Jesús, cómo construía las parábolas, cómo construir parábolas. En primera instancia, Jesús vivía una gran novedad, tenía la novedad del reino para compartir. Sin embargo, nunca hizo una definición sobre el reino de Dios. Nunca hizo una definición sobre la ética, sobre el comportamiento de los discípulos, sobre el comportamiento nuestro. Porque no era un hombre que manejaba la lógica abstracta para confundir a la gente, sino que utilizaba una lógica simbólica para comunicarse con la gente. Por eso cuando hace las parábolas dice, ¿con qué puedo comparar una parábola? ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿A qué se parece
Esto, la parábola es clave. Hay un contenido que se quiere comunicar, el reino, la ética. Segundo, Jesús busca imágenes de su entorno, imágenes de su medio. No penetra en la abstracción de su cerebro, sino que mira la realidad. Toma imágenes de la naturaleza. Toma imágenes de la casa, como por ejemplo la sal, la levadura, la ropa, la lámpara. ¿Recuerdan? Hace una parábola sobre las dos casas que se construyen. Toma una parábola y hace una parábola. Mira la sal y hace una parábola de la sal. Ustedes son la sal y la levadura del mundo. Toma otra parábola y dice, ustedes son las lámparas para iluminar el mundo. Mira la ropa y dice, nadie pone un remiendo nuevo en un traje viejo. Tiene imágenes, toma imágenes de la familia, la relación de los hijos con sus padres. Ve también la realidad del trabajo y ausencia del trabajo que había en esa época. Y hace una metáfora y hace una parábola sobre los trabajadores para hablarnos de la justicia. Porque hay un hombre que va a trabajar a las 7, otro al mediodía y otro a la tarde, y a todos les paga por igual. Porque Jesús no mira el tiempo de su trabajo, sino su necesidad. Y los tres que han trabajado tienen las mismas necesidades. De las cualidades de las mujeres, toma también, se fija en las cualidades de las mujeres y, por ejemplo, las traduce en parábola. Esta mujer que reclama ante el juez la perseverancia de la mujer, o la mujer que hace harina y lo amasa. Pero también recurre a otros escenarios, al camino, recurre a las plazas, recurre a los templos y sobre ellos construye las parábolas. Es todo un arte, amigos, es todo un arte. Elabora sus parábolas usando elementos, estos dos elementos imán, que se buscan o atraen, pero que en este proceso encuentran obstáculos y al mismo tiempo sujetos o actitudes que lo ayudan a superar el obstáculo. Es decir, desarrolla una narrativa visual que le permite a los oyentes en su interior ver una película, construir sus propios audiovisuales. Ahora que estamos, amigos, casi en la cultura de la imagen y todo el mundo, hasta los más pequeños, suelen estar conectados a las imágenes, a estas lógicas de los vídeos. Quizás nosotros, recreando a Jesús, podemos narrar las parábolas y que los jóvenes, los niños, cierren sus ojos y se imaginen y van a ver que estamos construyendo unos audiovisuales que tienen potencia. Elaborar, narrar una parábola. Y cuarto, normalmente Jesús continúa con una pregunta. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El hijo pródigo o el hijo mayor? ¿Quién actuó como prójimo? Los dos que fueron de camino, ¿recuerdan? El sacerdote y el levita, o aquel que se bajó de la cabalgadura y atendió. ¿Qué hará el dueño de la viña? Por ejemplo, cuando hace la parábola de la viña. En el fondo, que son preguntas que provocan variedades de respuesta en el auditorio, que crean admiración, que crean ira o rechazo. Es todo un arte, la pedagogía, entonces, de la parábola. Y cuando usted junta parábola y pregunta, hace una pedagogía mucho más fuerte. Parábola y pregunta, pedagogía más fuerte. Bueno. Jesús habla con autoridad. Sí se ve, ¿verdad? Ya. Otro recurso, otra metodología. Jesús habla con autoridad. No era como los maestros de la ley. Jesús bajó a Cafarnaúm, nos dice el texto de Lucas 4. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí estuvo enseñando los días sábados y todos se admiraban de su modo de enseñar, porque hablaba con autoridad, sin ser autoridad. ¿Qué significaba que hablaba con autoridad? Definitivamente el maestro fundamentaba su autoridad no en algún título obtenido en Jerusalén o por irrupción divina antes de hora,
porque era Dios, sino en su gran fantasía creadora y en su coherencia de vida. La creatividad es el otro lado de la moneda del autoritarismo. Alguien que es autoritario se quiere imponer. En cambio, el que tiene autoridad es creativo. A más imaginación creativa, hay mayor alternativas de autoridad. A menos creatividad, más necesidad del autoritarismo. Ojo, ojo, ahí les estoy dando una pista fundamental. A menos creatividad, a menos coherencia, a menos recursos, mayor es el autoritarismo con el que nos queremos imponer. Cuanto más creativo, cuanto más conocimiento, cuanto más testimonial, mayor será usted, mayor autoridad tendrá. Complicado. Ese es un tema fundamental. Quien se respalde en la ley o en su rol como los maestros de la ley o fariseos demuestra poca imaginación para salir adelante en situaciones difíciles. La coherencia de vida, hacer lo que se dice y decir lo que se hace, y el testimonio que Jesús se gana el título de maestro y su palabra, cobra significado ante su auditorio. Por eso él fue capaz de decir, hagan lo que las autoridades lo dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. Frase lapidaria, amigos, para expresar que quienes eran autoridad realmente no lo eran. Eran una autoridad con una palabra vacía. Jesús era autoridad porque su práctica así lo ameritaba. Tener autoridad, gran desafío. Eso en lenguaje educativo se llama tener capacidad de control áulico, entre comillas. Si usted es catequista, si usted es educador en su parroquia, tiene en última instancia que tener el control áulico. ¿Cómo tiene el control áulico? No gritando, no imponiéndose, no sancionando, sino desarrollando metodologías creativas para que el auditorio le siga, para que el auditorio le tenga delante suyo y no se distraiga. Es un gran reto, pero es posible. A ver, Katy, Lauren, no sé si puedo dejar en puntos suspensivos esto y en la tarde cierro estos elementos y podemos avanzar para contestar algunas preguntas. Sí, Boris, con mucho gusto.